Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a hacer cálculos de perímetros y áreas. Vamos a comenzar con la figura más simple, que es un triángulo. En este caso, un triángulo equilátero. Lo que siempre vamos a hacer va a ser lo primero de todo poner las fórmulas que necesitamos y luego ya vamos viendo los datos que nos faltan. El perímetro de un triángulo equilátero o de cualquier triángulo es la suma de los tres lados. En este caso, como tenemos tres lados iguales, pues van a ser 3 por 8, 24. Cuando no nos ponen unidades, pues ponemos nosotros unidad. Si fuese centímetros, centímetros, metros, metros, lo que sea. Y ahora para calcular el área, pues ponemos nuestra fórmula que sabemos que es la base por la altura dividido entre 2. Entonces, de esos dos datos que tenemos, la base está clara, porque la base es 8. La altura es la que no tenemos, pero podemos calcular. ¿Cómo calculamos la altura? Lo primero que es la altura de un triángulo. Si hemos cogido como base este de aquí que mide 8, la altura será la distancia de la perpendicular de ese lado al vértice opuesto. Esa, que hace un ángulo recto, será la altura. Vamos a marcar la altura en nuestro triángulo. Hemos dicho que es esta. Nuestra altura que la vamos a llamar X. Por lo tanto, ya tenemos aquí el dato desconocido. Necesitamos ese valor de la altura para poder calcular el área. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues como hemos dicho antes, como este triángulo es rectángulo, tanto este de aquí como si cogemos este de aquí, esos dos son rectángulos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcularlo. Vamos a poner aquí afuera nuestro dibujo de nuestro triángulo rectángulo para ver los datos que tenemos. Por un lado aquí tenemos X. Este de aquí no lo sabemos, pero como un triángulo equilátero, pues también mide 8. Y este de aquí no mide 8, mide la mitad de este lado, es decir, 4. Así que ya tenemos todo lo necesario para calcular nuestro lado X. Aquí siempre hacemos lo mismo. Cogemos y usamos el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras ponemos nuestra fórmula que es hipotenusa al cuadrado, en este caso 8, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Uno mide x y el otro mide 4. Ahora tenemos que despejar y dejar la x cuadrado sola, así es que este 4 lo pasamos restando. Y nos queda 8 cuadrado menos 4 al cuadrado igual x cuadrado. Y ahora nuestra x la podemos poner aquí delante, será la raíz cuadrada de 8 cuadrados menos 4 cuadrados, esto ya lo hacemos todo en la calculadora y nos sale 6,93. Pues ya está. Una vez que tenemos ya el lado X que faltaba, ya podemos terminar de calcular el área. Así es que el área será 8 por 6,93 partido por 2, que sale 27,72. Como no tenemos unidades, pues ponemos unidades al cuadrado. Este va a ser el esquema que vamos a seguir en todo el vídeo. Ponemos lo que queremos calcular, el perímetro, que tenemos todos los datos, los calculamos. Ponemos el área, ponemos nuestra fórmula. Si tenemos todos los datos, la calculamos directamente y si nos falta alguno, intentamos ver cómo lo calculamos. En este caso, con Pitágoras. El teorema de Pitágoras, lo suyo es poner primero la fórmula por la hipotenusa en un miembro de la igualdad sola y los catetos al otro. Luego ya despejamos lo que nos haga falta. Que ya tenemos soltura y queremos directamente poner que un cateto ya sea que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, pues perfecto. Eso es lo que vamos a hacer en el resto del vídeo. No voy a explicar todo el rato Pitágoras desde la fórmula, despejar hasta llegar, sino que yo lo voy a hacer directamente así. Pero que le cueste más trabajo, pues parte de su fórmula, despeja y raíz cuadrada. Vamos por el siguiente ejemplo. Aquí tenemos otros dos triángulos. Vamos a calcular primero este de aquí. Aquí, si quisiésemos calcular, bueno, el perímetro es fácil, porque el perímetro, lo voy a poner P mayúscula, pues 3 más 4 más 5, 12 unidades. Y ahora para el área, como siempre, base por altura partido por 2. Y ahora, aquí el tema está, si yo cojo como base el 5, la altura no es ni 4 ni 3, la altura sería esta de aquí y tendría que calcularlo, que se podría calcular, pero necesitamos aplicar teorema de Pitágoras dos veces y nos va a salir un sistema de ecuaciones que es un contenido más avanzado. ¿Qué le pasa a este triángulo? Que está preparado para que veáis que si yo cojo como base el 4,
la altura va a ser 3. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Si lo veis mejor, lo que hacemos es, fijaos, si yo lo giro, aunque los números se hayan quedado ahí, tengo aquí tenía el 5, aquí tenía el 4 y aquí tenía el 3. ¿Lo veis? Es el mismo triángulo y ahora ya sí que se ve claro que la base es 3 y la altura es 4. O sea que el 5 es un dato que sirve para el perímetro, pero para la altura no nos sirve para nada. Pero si lo dejamos de la otra forma y no vemos bien que esa es la base y la altura, se nos complica un poco los cálculos. Entonces, como hemos dicho, la base 4, la altura 3, 12 entre 2, 6 unidades cuadradas. Y fijaos que sin ningún cálculo, simplemente teniendo visión espacial y ver que ese triángulo se le puede dar la vuelta y esta es la base, esta es la altura, o esta es la base, esta es la altura, da igual, el área sale muy fácil. En el triángulo de la derecha, si cogemos como base el 4, la altura no es esta, porque la altura es perpendicular a la base, pero tiene que pasar por el vértice opuesto, o sea, ese de ahí. Entonces, la altura de ese triángulo es esta. Entonces, como la altura es esa, pues ya está preparado el ejercicio para, tengo aquí un cateto, tengo aquí la hipotenusa, y este será el otro cateto, y con Pitágoras puedo. Si cogiese de base este lado del triángulo, la altura sería esta de aquí y nos faltan datos. Y si cojo como base esta, la altura sería esta y también me faltarían datos. Tendría como antes que hacer sistemas de ecuaciones. Entonces la más clara, ya que tenemos este dato de aquí el 2, es coger como base esta y como altura ese. Como veis, todos los triángulos tienen tres bases y tres alturas. ¿Y cuál vamos a coger? La que nos permita hacer los cálculos más sencillos. Por eso en este caso voy a coger como altura este. Así es que el perímetro de este triángulo, tenemos todos los datos, 4 más 6,71 más 3,61 y eso me da 14,32 unidades. Y ahora el área, base por altura, partido por 2, la base voy a coger 4, la altura es h, partido por 2. Y ahora calculamos ese h. Ahora en Pitágoras, en vez de llamarlo x, lo llamo h, nos da igual. Ese cateto va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Si hago eso con la calculadora, directamente me sale 3. Por lo tanto, el área va a ser 4 por 3, 12, dividido 2, 6. Pasamos a otro, aquí tenemos rombos. ¿Qué son rombos? Pues son cuadriláteros donde tenemos que los cuatro lados son exactamente iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2. Ese va a ser igual a este y ese va a ser igual a ese. Básicamente es como si cogemos un cuadrado que tiene todos los lados y todos los ángulos iguales y estiramos dos de sus vértices. Nos queda un rombo. Y el rombo lo que se suele dar de medida son las diagonales. Esta se llama diagonal mayor, porque es la más grande, 7. Y esta de aquí, que aunque esté fuera, es como si estuviese ahí dentro, porque mide exactamente lo mismo. Esta de aquí es la diagonal menor, que es 6. Si yo quiero hacer el área de un rombo, es diagonal mayor, diagonal menor, partido por 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplicase simplemente las diagonales, lo que estaría obteniendo sería el rectángulo entero. Pero como estos cuatro trozos hay que quitárselos, si yo este lo bajo aquí y este lo bajo aquí y el morado lo subo, me da que es exactamente la mitad. Entonces el área muy fácil, 7 por 6 partido 2, 21 unidades al cuadrado. Y ahora para el perímetro, pues si yo consigo calcular un lado que es x, pues como son todos iguales, 4 por x, que todos estos lados miden x. ¿Cómo vamos a calcular x? Pues siempre vamos a intentar usar la misma estrategia que usa Pitágoras, porque es lo que conocemos. Entonces, como veis aquí, tengo un triángulo rectángulo. Lo dibujo aquí fuera para que se vea mejor. Cojo desde el centro del rombo y me voy a un vértice y a otro vértice. Entonces aquí nos queda x. ¿Y qué nos queda este cateto y este cateto? Pues bien, este como es 7 y hemos partido del centro, divide en 2 a esa diagonal. Por lo tanto, este cateto es 3,5.
Y lo mismo, este divide a 2 esa diagonal que mide 6, así que ese cateto no vale 6, vale 3, la mitad. Entonces la x como la hipotenusa, raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, 4,61 centímetros, unidades, lo que sea. Entonces, como ese lado mide 4,61 y tenemos cuatro lados iguales, pues multiplicamos 4 por 4,61 y me da 18,44 unidades. Y ya tendríamos el perímetro. Ahora el siguiente, decimos, ¿esto es un rombo? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene los cuatro lados iguales. Pero pasa una cosa. Parece que el ejercicio está preparado, nos está dando la diagonal. No sabemos si es la mayor o la menor y un lado, que como sabemos que todos son iguales, pues tendríamos estos datos. Pero si nos fijamos, este ángulo de aquí, si yo pongo la regla o una esquina de un folio, es exactamente 90 grados. Por lo tanto, parece que tenemos un rombo. Se puede hacer como un rombo, ¿por qué? Porque yo ahora cojo y calculo la diagonal mayor. ¿Cómo calculo la diagonal mayor? Pues yo cojo y digo, esto es 7,07, así que la mitad es 3,50, vamos a poner 53, sería 53,5. Y ya tendríamos hipotenusa, cateto, calculamos el otro cateto y ya tendríamos la otra diagonal. Pero es que como es un cuadrado, esto me va a salir también 3,53. Las dos diagonales son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Como este rombo es un cuadrado, es un caso particular de rombo donde los cuatro ángulos son iguales. Se podría usar la misma fórmula, pero es que para eso tenemos una fórmula más fácil. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? 4 lados por 5, 20. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 unidades al cuadrado. Así que si nos damos cuenta que es un cuadrado, todo eso que he explicado sobra. Es más, nos sobraría hasta el dato de la diagonal. Teniendo simplemente los lados, lo tendríamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque aparezca este dato, no lo hemos usado para nada, no pasa nada. Ese dato está ahí, no es que el dato esté mal, la diagonal de un cuadrado al lado 5 mide 7,07, pero aquí es donde demuestras que si sabes que esto es un cuadrado, aunque esté girado, porque normalmente los cuadrados estoy acostumbrado a verlos sobre la base, y así no es tan fácil ver que es un cuadrado, pero eso es un cuadrado que está girado, está apoyado sobre un vértice. Así es que el perímetro y el área, da igual que la figura gire, que se mantiene. Bien, pasamos al siguiente, donde ahora tenemos trapecios. Los trapecios estamos acostumbrados a verlos apoyados sobre su base mayor. Y aquí está apoyado sobre la base menor, pero da igual, el área no cambia. El área de un trapecio es la suma de las bases multiplicado por la altura y dividido entre 2. Y el perímetro, para los perímetros no hay fórmula porque es sumar todos los lados. En este caso, sumo una base, sumo otra base, sumo un lado y como el otro lado es igual, pues lo sumo. ¿Que quiero poner 2 por 2,83? Pues ya está. Pero no me aprendo fórmulas para el perímetro. Me aprendo que es la suma de los lados de la figura que tenga. Ese perímetro de ahí sale 13,66. Es un cálculo automático porque tenemos todos los datos. Y ahora, la altura del trapecio es esta de aquí. Vamos a dibujarla. Esa, perpendicular que pasa de una base a la otra. Pues eso sí que es un dato que tenemos que calcular y como siempre vamos a utilizar Pitágoras. Fijaos que ahora el triángulo vuelve a estar aquí torcido, pero no pasa nada. Este lado de aquí es la X, esta hipotenusa 2,83 y me falta el trozo este de aquí arriba. Pero si nos fijamos, si yo aquí también hago esto, quiere decir que esto es un rectángulo donde este lado de aquí y ese lado de aquí mide lo mismo, que es 2. Y 6 es toda la base. Así es que este trozo de aquí y ese trozo de aquí va a sumar 4, porque es 6 menos 2, 4. Pero como esos dos trozos son exactamente iguales, resulta que al distribuir 4 en dos partes iguales, pues me sale 2 y 2. Vale, pues como tenemos eso vale 2. Y a la x, que es un cateto, raíz cuadrada de 2,83 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso me sale
2. Así que precisamente esto de dentro no es un rectángulo, sino que es un cuadrado, pero no lo sabía hasta que no he calculado ese lado. Así es que esa es la altura y ya me queda la fórmula 6 más 2, suma de bases, por la altura, partido por 2, me queda 8 unidades al cuadrado. Esto si no sabemos la fórmula del trapecio. Si no nos sabemos la fórmula del trapecio, podemos hacerlo sumando ese triángulo y el rectángulo que queda en medio, que en este caso es un cuadrado, pues se suma el área, esas tres áreas y ya está. Ahora el de la derecha. Esto, aunque parezca que no, es un trapecio, porque aunque tenga aquí un ángulo recto, lo vamos a dibujar, bueno, tiene dos ángulos rectos, esto es un trapecio recto, se llama así. Así es que el perímetro, da igual cómo se llame, va a ser la suma de los lados, 2 más 3 más 4 más un lado desconocido, x, y el área, sabiendo que es un trapecio, pues la vamos a hacer como un trapecio, y si no, pues dividiríamos por x, sumaríamos rectángulo más triángulo. Pero como es un trapecio, pues hacemos base mayor más base menor por la altura partido por 2. ¿Y cuál es la altura del trapecio? Fijaos aquí, la altura, la que va de una base a otra en perpendicular. Así que sería esta de aquí, pero es que esa justo coincide con este lado. Cuando un trapecio es recto, el lado recto es la altura del trapecio. Así que parecía que nos faltaban muchos datos y para el trapecio, para ese área, ya tenemos todos los datos. Lo que nos falta es la X para el perímetro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el ejercicio solamente me pide el área, no vayáis primero a calcular todos los datos que supuestamente faltan, sino pongo mi fórmula y si no me falta ningún dato, pues mejor para mí. Que si me falta un dato, entonces ya me pongo a calcularlo. ¿Cómo calculo esa X? Pues para variar, Pitágoras. Parto aquí, triángulo, rectángulo. Este lado de aquí mide 2, que es exactamente como el de abajo. Y ahora, ¿cuánto mide este de aquí? Pues hacemos una estrategia parecida a esta. Todo este lado mide 4, todo ese lado mide 3, que es igual que este, por lo tanto ese de ahí mide 1. Así que ya tengo todos mis datos para Pitágoras. X es la hipotenusa, raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado y la raíz de 5 que sale 2,24. Sustituye aquí arriba, 2 más 3, 5, más 4, 9, más 2,24, pues tengo 11,24 unidades. Ya tengo el perímetro y tengo el área. Y hasta aquí la primera parte de este vídeo. Nos vemos en el próximo y no olvides suscribirse al canal LJ Mate.